Bueno, lo que digo, es un libro inmenso. Uno de los dos libros, junto a los elementos de Euclides, que más han influido en el pensamiento científico occidental. Y en virtud de eso, pues lo que haremos será tocar dos pequeñas partes, una relativa a los avances que supuso el Almagesto en cuanto a trigonometría y después una realmente relacionada con los epiciclos, cómo resuelve la teoría planetaria Ptolomeo. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría poner un poco en contexto qué es lo que se había hecho antes de llegar a Ptolomeo, qué era lo que se sabía y qué tipo de... bueno, entre el 12.000 y el 4.000 antes de Cristo estamos en pleno neolítico. No está mal para estar en el neolítico. No sé cuántos de vosotros conocéis el yacimiento de Göbekli Tepe en Turquía, realizado entre el 9.500 y 7.000 antes de Cristo. No sé si se consigue apreciar el detalle de las inscripciones o apagamos alguna luz. Empiezo con esto porque a veces tendemos una tendencia al egocentrismo, a pensar que lo hemos hecho todo antes de ayer. Y fijaros ya el nivel que había hace, pues estamos hablando entre el 9.000 y el 7.000 antes de Cristo, es decir, hace como mínimo 9.000 años ya teníamos una civilización que era capaz de hacer este tipo de cosas. Poco después, en el 3.500, comienzan las primeras observaciones astronómicas en los zigurats, en Mesopotamia. Estas torres, aquí vemos la de Ur, no es de las más antiguas, pero se supone que al menos desde el 3.500 ya había estas torres. Muchas de ellas tenían una estructura escalonada de 7 pisos y que no es coincidencia, se corresponden a los 7 planetas que se conocían entonces. Mercurio, Venus, la Tierra, Mercurio, Venus, la Luna, Marte, Júpiter y Saturno. Se correspondían a los 7 escalones y se supone que hacían observaciones astronómicas desde el piso más alto. Tenéis que tener en cuenta que es una zona donde no hay montañas. Luego este recurso era una excelente idea para poder hacer observaciones astronómicas. Casi contemporáneamente surgen los primeros métodos de escritura. La tablilla más antigua conocida, que tenéis aquí a la izquierda, es la en Kish, en el actual Irak, y una tableta acadia, como podéis ver ahí, prácticamente es contemporánea a las primeras observaciones astronómicas. Es decir, la astronomía iba de la mano del proceso de avance en todo, de avance científico, avance de civilización. 3.150 tenemos la primera dinastía en Egipto. 3.100, poco después de la escritura cuneiforme, surge la escritura jeroglífica. Aquí tenéis los cartuchos de los 8 primeros reyes de la primera dinastía, que están engrabados en escritura jeroglífica en Abidos. Hace 3.000 años, antes de Cristo, se hicieron las primeras construcciones en Stonehenge. Esta foto, que está sacada a propósito precisamente para mostrar la alineación del Sol, probablemente una de las primeras funciones de Stonehenge no es tanto con el Sol, sino que era un templo lunar. 2700, el reino antiguo comienza en Egipto. Tenemos la gran pirámide de Keops. Fijaros, en el 2500 nos separan de ella 5.500 años. Y fueron capaces de hacer una construcción que no se sobrepasó hasta el siglo XII, cuando se construyó la catedral de Salisbury. La altura era de 139 metros. No hubo ninguna otra construcción en milenios. Y bueno, pasaron muchas más cosas, ¿no?, en esta línea temporal. Fijaros, poco después de las pirámides se extinguieron los últimos poblaciones de mamut en la isla Wrangel, en Siberia, se extinguieron. El registro más antiguo de un eclipse lunar lo tenemos en Ur, en Mesopotamia. En las distintas civilizaciones que habitaban entre el Tigris y el Éufrates llevaban haciendo, como ya estamos diciendo aquí, al menos desde el año 4000, registros sistemáticos de las posiciones.
Sin ningún tipo de teoría, simplemente con esos registros acumulados, fueron capaces de ya predecir cuándo iban a ocurrir los eclipses de luna, determinaron el periodo Saros de 19,5 años, cuando se vuelven a repetir las mismas posiciones sobre el fondo de estrellas fijas de la luna, en fin. Otras cosas que seguramente os sonará, la epopeya de Gilgamesh, es un poema compuesto en torno al año 1800 en Babilonia, el Código de Hammurabi, que seguro que también habréis oído hablar de él. Y seguimos con los egipcios, comienza el Reino Nuevo, se destruye la civilización minoica en Knossos después de la erupción de la caldera de Santorini, que vuela prácticamente una gran parte de la isla. Llegamos al periodo histórico descrito en la Ilíada y la Odisea en torno al 1200-1150 a.C. No es la época en la que se compuso, se transmitieron mediante relatos orales durante más de 400 años para que después se fijaran. Ahí lo veis, en torno al año 890, muy cerca del comienzo de la Edad del Hierro. La fundación de Cartago por los fenicios en el año 814, surgimiento de las ciudades-estados en Grecia con Esparta y Atenas, entre otras, Tebas también. Las primeras Olimpiadas se celebraron en el año 776. Fundación tradicional de Roma, más bien mitológica, pero que se suele poner en el año 753. La máxima extensión del Imperio Persa, que se consigue en el año 512, y ya en el 508 comienza la democracia ateniense, y se inicia la primera rebelión en el Asia Menor contra el Imperio Persa. El Asia Menor era helénica, estaba Corinto, el resto de ciudades, Éfeso, en fin, un montón de ciudades donde comienza una revuelta contra la dominación persa. Y como me imagino que todos sabéis, hubo dos invasiones. En la primera, los griegos derrotan a los persas en la batalla de Maratón, de donde viene el maratón que corrió Filipides y que murió exhausto después de terminarlo para llevar el aviso a Atenas. Y la segunda invasión persa, que es derrotada también en las Termópilas y en la batalla final de Salamina. Y aquí comienza el siglo de esplendor de la cultura griega, que entre otras cosas, ¿qué nos va a traer? Nos va a traer, poco tiempo después, a Aristóteles, que escribe una obra fundamental sobre el cielo, que es la base de toda la filosófica de toda la astronomía griega que comienza después. Ahí tenéis cómo representaba la Tierra en el centro y después las 8 esferas ocupadas por cada uno de los planetas. La Luna, la más cercana, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, la octava esfera de las estrellas fijas y después la novena, donde estaba el principio rector, el principio móvil en el cual supuestamente hacía girar toda la esfera celeste. Como os decía antes, la otra obra fundamental del pensamiento griego es los elementos de Euclides, que es también un alejandrino, un ciudadano del Egipto helenístico después de la conquista de Alejandro Magno, poco tiempo antes, en el siglo IV antes de Cristo, después de conquistar Egipto, funda Alejandría. Y aquí tenéis representado, no sé si lo veis, la demostración del teorema de Pitágoras. Este manuscrito que veis ya no solo es el texto principal, sino todas las anotaciones que tiene están en la Biblioteca Vaticana, está escrito en griego y es uno de los más antiguos que nos han llegado en la lengua original. Otro personaje fundamental, Eratóstenes de Cirene. Es el primera persona que da una estimación precisa del radio de la Tierra, con un método basado en trigonometría muy elemental. Él sabía que en el solsticio había un pozo en Siena, hoy es donde está la presa de Asuán, de modo que al mediodía los rayos del sol iluminaban el pozo. Él no vivía aquí, pero se lo habían contado la gente de las caravanas que hacían el trayecto entre Alejandría y Siena.
Y él sabía que a la misma hora en Alejandría el ángulo que formaba un gnomon con la sombra del gnomo. Calculando dicho ángulo y sabiendo la distancia que la sabía de modo aproximado por los conductores de las caravanas, hizo un cálculo exacto. El radio hoy en día son 6.300 kilómetros, 6.330. Hay aquí una pequeña duda de a qué equivale un estadio, pero más o menos, con todas las precauciones posibles, está en el orden de magnitud de 6.300. El cálculo que hizo Eratóstenes. Era una cosa impresionante. Bueno, Hiparco de Nicea, que es otro de los fundamentales, no porque tengamos obras suyas, sino porque Ptolomeo, durante la escritura del Almagesto, le da mucha relevancia a lo que había descubierto, así como otros autores que vinieron después. No tenemos prácticamente ninguna de sus obras. También es muy famoso por la precisión de los equinoccios, que ahora veremos qué es lo que significa. Y si habéis estado atento a la prensa, a finales del año pasado se descubrió en un palimpsesto. Un palimpsesto es un libro cuyo material soporte de la tinta es cuero, vitela, normalmente. Tenéis que tener en cuenta que en aquella época había una escasez tremenda de material de escritura y con frecuencia se reutilizaba, otra vez se raspaba la piel y se volvía a escribir. Bueno, pues se dieron cuenta, no sé si estáis viendo el GIF este animado, que en un texto religioso por detrás estaba este texto en griego que se ve resaltado ahí en amarillo. Como os decía, Hiparco de Nicea, entre sus dos grandes contribuciones está el primer catálogo estelar, del que se ha perdido, pero hemos recuperado gracias a este descubrimiento como 2 o 3 páginas, si no recuerdo mal. Sabemos que tenía unas 850 estrellas, pero sobre todo por lo que se le recuerda a Hiparco es por el descubrimiento de la precesión de los equinoccios. Fijaros, la Tierra, el eje de la Tierra, aunque a nosotros nos parece que está fijo, apuntando en una dirección que ahora coincide prácticamente con la estrella polar, no siempre es así. El movimiento el propio eje, si recordáis, si habéis hecho girar una peonza, no siempre el eje se queda estable, sino que adquiere un movimiento que se llama técnicamente de precesión, es decir, el eje no apunta siempre en la misma dirección. En el caso de la Tierra, ese ciclo, el ciclo que tarda en dar una vuelta completa el eje por la precesión, es de 26.000 años. Además tiene pequeñas indentaciones que veis ahí, es otro movimiento que se llama movimiento de nutación, pero es muchísimo más pequeño. Y no sé si se ve el GIF animado, la verdad es que no tiene muy buena calidad, pero ahí se ve precisamente el movimiento que debería estar haciendo el eje de la Tierra. Bueno, como consecuencia, ¿cómo consiguió averiguar esto? Pues en una vida es prácticamente imposible, aunque Hiparco hizo muchas observaciones, en una vida es prácticamente imposible. Entonces, lo que se presupone es que probablemente usó observaciones hechas ya por los babilonios, bastantes siglos, incluso milenios previamente, y comparando lo que decían en los catálogos de posiciones, viendo dónde estaban las estrellas en un momento dado y dónde estaban en ese momento cuando él las observaba, dedujo que precisamente tenía que estarse moviendo. Él lo que detectaba es que los solsticios y los equinoccios no ocurrían siempre en el mismo momento, sino que se iban desplazando como consecuencia de este efecto. Bueno, llegamos al protagonista de Ptolomeo. Era un hombre de intereses muy variados, no solamente escribió el Almagesto, sino escribió la geografía, que aquí tenéis una ilustración de la ecumene, de los pueblos donde había llegado la civilización griega. En su geografía está, claro, no es de la época de Ptolomeo, esta es una ilustración hecha para la versión de la geografía que se publicó en 1482
por Johannes Schnitzer. Pero bueno, así está basada en la descripción que él hace del mundo conocido en el momento en el que él escribe. Él, como veis, es un personaje que vive en el segundo siglo de nuestra era. Vive en Alejandría, que como ya hemos dicho es de cultura helenística, pero en ese momento era una parte del imperio romano. Después de la última faraona, que fue Cleopatra, de la conquista por parte de Marco Antonio y posteriormente por Julio César, se integra Egipto en el imperio romano. Y la obra de la que estamos hablando, el Almagesto es una corrupción del nombre original. El nombre original es Mathematicae Syntaxis, es decir, Tratado de Matemáticas, escrito en torno al año 150, más o menos. Posteriormente pasó a ser conocido como Gemegale Syntaxis, es decir, el tratado, el gran tratado. Y cuando los árabes lo traducen en el siglo IX, lo llaman Almagistip, que es precisamente por corrupción del término megiste, que es el superlativo, el más grande. Y así es como lo conocemos desde entonces, Almagesto. Bueno, aquí veis Claudio Ptolomeo, el nombre, el comienzo. Esta es la primera versión que se publicó impresa en griego, 1538. Y una versión en latín, la primera, de hecho es la edición Princeps, en 1515. La primera traducción se hizo por Gerardo de Cremona. Esto es un personaje muy interesante. Cremona, me imagino todos sabéis, es Italia, norte de Italia, la patria de los mejores luthiers que hemos conocido. Pues este deja todo porque se entera de que hay los elementos de Euclides y otras obras griegas en Toledo. Deja Italia y se viene a Toledo a dedicar toda su vida a traducir. Una de las traducciones que hizo fue el Almagesto. Se difunde en esta versión por toda Europa y se convierte en la obra de referencia en astronomía durante 1500 años. Hemos dicho que se había escrito en torno al año 150 y no se sobrepasa hasta la aparición de las tablas rudolfinas de Kepler a comienzos del siglo XVII. Es decir, 1500 años de repercusión de esta obra. ¿Cuál es la estructura? Pues de hecho, en el nombre completo, Sintaxis Mathematica Biblion, se dice directamente en 13 libros, y los 13 libros que tenéis, fijaros la diversidad de temas que se tratan. Naturaleza del universo, ahí más o menos transcribe la filosofía de Aristóteles. La teoría trigonométrica contiene aspectos de la astronomía esférica, latitudes terrestres, y ya empieza a aplicar, después de esos dos capítulos matemáticos, comienza a aplicarlos al estudio del Sol, es decir, del movimiento del Sol, de la Luna, que es uno de los planetas más complejos para ser descritos, paralajes lunares y solares, la teoría de los eclipses, cómo predecirlos, la descripción de las estrellas fijas. El libro 7 y 8 contiene un catálogo con 1028 estrellas, más grande que el de Hiparco. Y están fijados en 48 constelaciones, es el conocimiento que tenemos de cómo se describían las constelaciones, muchas de ellas heredadas de los babilonios, no son invenciones suyas, aunque después los griegos las adaptaron a su mitología. También explica cómo construir un globo en el cual representar de modo en una superficie esférica, en analogía con lo que es la esfera celeste, cómo representar todas las estrellas. Y esa descripción, creo que no lo he puesto aquí, hay un globo que se encuentra en la Villa Farnesio, en Nápoles, que tiene al Atlas, que está soportando al globo, y sobre él están representadas las constelaciones que se piensa que es lo más parecido probablemente al catálogo de Hiparco.
Y después ya los últimos capítulos están dedicados precisamente al estudio de la teoría de los planetas. Bueno, ¿y qué prerequisitos matemáticos? Ptolomeo asume directamente que el que vaya a leer el Almagesto tiene que tener un conocimiento adecuado de los elementos de Euclides. De hecho, se refiere a ellos varias veces durante la obra sin ningún tipo de explicación. Es decir, básicamente sería lo mínimo que tienes que saber para empezar a leer. Aquí tenéis esta versión supuestamente de Euclides, hecha por José de Rivera, que está en el Museo Paul Getty. Es Euclides y, no sé si desde ahí seguramente no lo veréis, pero lleva los elementos en la mano y hay un teorema ilustrado ahí está en el Museo Paul Getty de Los Ángeles, esta obra. Bueno, vamos a ver qué es lo básico que utiliza. No hay ningún tratado que nos haya llegado antes de Ptolomeo en el que se exponga la teoría de la trigonometría. El primer tratado en el que está descrita no quiere decir esto que no los hubiera antes, sino que directamente no nos ha llegado. Entonces, toda la construcción que hace Ptolomeo de la trigonometría se basa en lo que sea la longitud de las secantes de un círculo de un radio dado. No es una función habitual que utilicemos hoy en día, pero mediante un poquito de cálculo y de las identidades trigonométricas básicas del ángulo doble y del ángulo mitad, se llega a que esta longitud, la función cuerda, es 2 veces el seno de z medios, del ángulo mitad. Claro, básicamente es el seno, entonces, lo que tenemos con esta función. Una vez que tienes el seno, el resto de funciones trigonométricas, como sabéis de vuestros días de escuela, pues con una función trigonométrica se pueden reconstruir el resto. Él solo utiliza esta para hacer todas las demostraciones. Otra de las cosas que introduce, no introduce él, pero que las usa, es la notación sexagesimal, que no la inventó él, la inventaron los primeros en usarla fueron los babilonios. Según se dice, esa invención, fijaros, 360, ¿cuál es el periodo en días de un año? 365, corresponde al periodo de revolución, el número más exacto, entero, con divisores adecuados. Esa es la primera justificación. Y el que tenga tantos divisores es utilísimo a la hora de hacer cálculo. Es mucho más útil que base 10, porque tenemos muchos menos divisores. Tened en cuenta que tanto los griegos como los babilonios usaban números racionales, aunque sabían que existían otro tipo de números, pero no los usaban. Bueno, y más importante es que no solo se queda en la definición de la cuerda, sino que nos da una tabla con todas las cuerdas de los ángulos, las que les van a servir después en cualquier situación para hacer los cálculos astronómicos. Teón de Alejandría, que nos comenta el Almagesto posteriormente, nos dice que esta tabla de cuerdas ya había sido tratada tanto por Hiparco como por Menelao. Pero, como os decía antes, probablemente hubo estudios previos, pero el más antiguo que nos ha llegado es este que nos proviene del Almagesto. Lo que no explica en ningún momento es cómo hizo estos cálculos. No sabemos cómo los hizo. Bueno, hay algunos ejemplos, pues para 60 grados, que se sabe, ¿no? Pues lo puedes calcular explícitamente con el teorema de Pitágoras, pero en general no hay nada en el Almagesto que nos diga cuáles son los aspectos numéricos computacionales, cómo hizo esta. Hay gente que opina que pudo ser mediante medios mecánicos, es decir, aparatos en los que podían hacer medidas y los mismos aparatos que utilizaban para la medida de los fenómenos celestes. Pero lo cierto es que no lo sabemos, no lo menciona y solamente sabemos esto.
Esta es la versión, digamos, en esa edición de Petrus Lichtenstein de 1515, pues de la tabla de cuerdas hecha en el comienzo del Renacimiento. Y después, la segunda herramienta útil con la que construye todos los teoremas, toda la resolución, es esta configuración llamada la configuración de Menelau, que es un triángulo que lo corta dos segmentos, y se trata de estudiar cuáles son las proporciones que tienen dichos segmentos. Bueno, pues apoyándose primero en esta versión plana del teorema de Menelau, que nos da las relaciones entre los segmentos. El M aquí es la suma de los dos segmentos que llevan M1 y M2, lo mismo para R1, R es R1 más R2, y así con los S y los N. Bueno, pues prueba, no era un teorema suyo, el teorema de Menelau lo había demostrado previamente en trigonometría plana. Pero la contribución de Ptolomeo es que esa misma configuración se puede llevar a una esfera, teniendo círculos máximos que se cortan, y ahora hay que resolver el triángulo, pero es un triángulo en trigonometría esférica. Bueno, pues él demuestra, usando el resultado plano más la teoría que él tenía desarrollada de las cuerdas, es capaz de resolver ese triángulo de modo exacto. Las fórmulas no las voy a poner, son más complicadas, obviamente, involucran todas las cuerdas de todos los ángulos que aparecen, aunque después él solo resuelve y solo utiliza triángulos en cuadratura, es decir, triángulos en los que uno de los lados es 90 grados. Pero bueno, lo resuelve en general. Y aquí tenéis las versiones de esa demostración, comenzando con la parte plana, haciendo las modificaciones precisas en el casquete esférico y acabando con la resolución del teorema. Bueno, y todo esto hecho hace pues casi 2000 años, ¿no? Y ahora vamos a pasar un poco a las contribuciones, como os decía. Después de ver esta parte estrictamente matemática, vamos a hablar un poco de lo que es el contenido astronómico del Almagesto, propiamente dicho. Bueno, entonces, como ya hemos visto, Aristóteles ya tenía una filosofía de que los planetas se movían en diversas esferas, que eran independientes unas de otras. Bueno, en concreto, ellos, refiriéndose al Sol, decían que se movía en una línea que iba atravesando las distintas constelaciones zodiacales a lo largo de un año, y esa línea se llama la eclíptica por razones obvias, porque ahí es donde se producen los eclipses de Sol. Y ellos iban viendo el paso del Sol. ¿Cómo lo observaban? Diréis, pues si de día no se ve nada. Claro, es que normalmente observaban justo al amanecer. Tú ves qué constelación es la que precede al Sol, justo antes del amanecer. Entonces, a lo largo de, como ya hemos dicho, siglos y probablemente milenios, ya había un conocimiento preciso de en qué momento. De hecho, las constelaciones zodiacales son de origen babilónico, no se las debemos a los griegos. Entonces ellos sabían perfectamente que el Sol se movía a lo largo de esa línea, la eclíptica. Bien, y los planetas, frente a ese fondo de estrellas fijas, digamos que las constelaciones que vemos hoy, las que vieron los romanos hace 2000 años, las que vieron los egipcios hace 4500 años y los babilonios hace 6000, son las mismas, por eso que hemos dicho de la esfera de estrellas fijas. Sin embargo, frente a esas luces de las estrellas que están siempre en sus mismas posiciones, ellos llamaron planetas a unos puntos que veían discurrir frente a ese fondo de estrellas fijas, entre ellos el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y los planetas, los que observéis alguna vez, siempre se mueven en esa línea muy cercana
no exactamente en la eclíptica, pero en torno más o menos 7 grados a cada uno de los hemisferios de la esfera celeste en los que nos divide la eclíptica, se mueven los planetas. El que más se mueve en esa banda pues es precisamente Mercurio, el más cercano. Pero bueno, todos ellos se mueven relativamente cerca de la eclíptica. El problema que tenían, como ya hemos dicho, los babilonios habían sido capaces, por su serie de observaciones que había durado muchos siglos, habían hecho una teoría para el movimiento de la Luna, pero no se habían ocupado del resto de los planetas. La Luna para ellos era, bueno, la cultura, ya sabéis, las culturas antiguas se dividían en solares y lunares, para ellos era muy importante el aspecto lunar y aparte que la teoría era más sencilla, predecir los eclipses lunares es mucho más sencillo que predecir los eclipses solares. Entonces, estaba este conocimiento de cómo discurrían los planetas, los periodos ya se conocían, se sabían los periodos, los años que tardaban en volver al mismo sitio los planetas, debido a esa astronomía observacional. Y lo que se veía es que en ciertas ocasiones, no sé si se ve, normalmente los planetas van avanzando de oeste a este a lo largo de su recorrido sobre el fondo de estrellas fijas. Lo que ocurría a veces es que había un movimiento retrógrado. No sé si conseguís ver el bucle este. Digamos que el planeta, que era más fácil observar esto, todos los planetas exteriores tienen este movimiento retrógrado. El más fácil de ver es en Marte. ¿Por qué? Porque el ciclo de Marte, de retorno de Marte a la posición inicial, es prácticamente de 2 años, luego es muy fácil hacer este tipo de observación. Y no sé si veréis aquí, esta es una ilustración real de lo que hace Marte frente al fondo de estrellas y después retoma la marcha otra vez en el mismo sentido. ¿Qué ocurre visto, digamos, en una vista cenital, con lo que sabemos hoy en día? Pues lo que ocurre, fijaros, las órbitas, ¿qué va haciendo? Va haciendo una serie de tirabuzones el planeta, visto desde la posición geocéntrica, desde nuestra posición. Si viéramos la... ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Pero eso no lo sabía Ptolomeo. ¿Qué pasaba realmente? Realmente ese movimiento retrógrado de Marte es simplemente que la órbita de la Tierra y la órbita de Marte en torno al Sol pues están separadas por una cierta distancia y cuando Marte llega a la altura de la Tierra, como la Tierra es un planeta más interior, va más deprisa, entonces lo adelanta y por eso parece que cambia de sentido, pero eso no se sabía. Entonces, tened en cuenta que la teoría, y desde Aristóteles, era geocéntrica. Bueno, entonces, Ptolomeo, en el Almagesto, hace una teoría en la que da una explicación a cómo se puede resolver el movimiento de los planetas. Esos 4 o 5 capítulos finales en los que se dedica a exponer la teoría de los planetas, que se basa en lo que se llama la hipótesis de los epiciclos y deferentes. ¿Y en qué consiste? Consiste en esta figura. Imaginaros, tengo una circunferencia grande que llamamos deferente. En el centro de esa circunferencia no está localizada la Tierra. Todo esto proviene de que se intenta salvar en todo momento la razón de simetría que describía Aristóteles en su libro, que el movimiento más perfecto es el movimiento circular uniforme. Lo que pasa es que si tú intentas hacer un modelo perfectamente centrado, pues te das cuenta enseguida que no puedes reproducir esos tirabuzones que hemos visto, que es lo que le pasa a Marte. Entonces hay que desplazar. En primer lugar, la Tierra ya no va a estar en el centro de esta circunferencia. Después va a haber un punto sobre esta circunferencia, sobre la deferente, va a haber un epiciclo, otra circunferencia más pequeña,
y sobre la cual se mueve el planeta. El movimiento tanto del radio vector sobre el cual va a estar el centro del epiciclo como el movimiento del planeta sobre el epiciclo son movimientos angulares uniformes. Pero claro, desde la Tierra no los vamos a percibir como uniformes, son uniformes con respecto a cada uno. No pueden ser uniformes desde nuestro punto de vista, porque si no, no veríamos este movimiento retrógrado. El movimiento del centro en el cual está discurriendo el epiciclo es antihorario. Sin embargo, el movimiento del planeta sobre su epiciclo es horario. Bueno, todo esto, esta hipótesis que es la que hace Ptolomeo, es la que le basta para hacer toda la teoría de planetas. Pensé que había incluido, para que vierais cómo precisamente con este modelo tan sencillo de animar los radiovectores con velocidad se reproduce perfectamente los tirabuzones que surgen en su teoría. Y bueno, pues por mi parte, como introducción creo que es suficiente. Si queréis saber más sobre este aspecto, pues ya os digo, es un libro tremendamente complejo y grande. El libro más importante y más influyente en la astronomía hasta el siglo XVII. Y una cosa antes de que termine, claro, cuando Copérnico hace su teoría heliocéntrica, lo único que hace es, digamos, hacer un cambio, en nuestra perspectiva sería un cambio de sistema de referencia, pero se da cuenta que, claro, si centra todo en el Sol y como tiene que tener en cuenta los efectos que estamos diciendo para describir los planetas, tiene que poner más epiciclos que los que tenía el propio Almagesto. Con lo cual, su teoría, a pesar de cambiar el paradigma y poner el centro del universo en el Sol, los resultados que produce son peores. De modo que durante casi 100 años todavía se sigue utilizando el Almagesto y su modelo de teoría planetaria para hacer las predicciones. No se supera esa calidad predictiva, como os decía antes, hasta las tablas rudolfinas. Para que os hagáis una idea, hoy con lo que sabemos, claro, que las órbitas se realizan en torno a una elipse. El efecto que hace este desplazamiento que nos ha puesto del radio vector que no esté en el centro y que esté desplazado esta cantidad alecuante es exactamente equivalente al efecto que introduce la excentricidad en una órbita elíptica. Con las técnicas modernas, si calculamos la teoría de Ptolomeo, se ve que es una aproximación de la teoría kepleriana a primer orden, y la teoría de Copérnico también es una teoría que aproxima la kepleriana también solo a primer orden. Solo que el factor, ya sabiendo que es primer orden en la excentricidad, el factor que aparece en la teoría de Ptolomeo es un medio, el factor de error, y en la de Copérnico es 3 medios, por eso es peor. Es menor el error cometido en la versión previa y la hipótesis esta, que él no explica cómo llega a esta conclusión, pero parece que es una cuestión de ensayo y error, ir ajustando los parámetros, cuánto lo tengo que mover. Aquí, claro, veis esto que parece que está desplazado un mundo, pero tenéis que tener en cuenta que la excentricidad de los planetas son del orden 0,00 y cosas. O sea, es pequeñísima. La diferencia entre una órbita real elíptica y una circunferencia es minúscula. Aquí está todo exagerado para poder entender lo que está pasando en el fondo. Y bueno, y por mi parte era esto lo que os quería contar. Nada, gracias.
Sí. No, no, es lo que he dicho, lo tienen todos los planetas exteriores, pero Marte es el más fácil de observar porque es el más cercano a nosotros y porque su ciclo es más rápido, es de 2 años. Sí, 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 sí. Que la Tierra, pues lo que te digo, a ver, sí que se a ver, sí que se discutió, el propio Aristóteles discute en el libro, en el de Decaelo, discute la hipótesis del movimiento de la Tierra. Y uno de los razonamientos que utiliza para invalidarlo, dice, vamos a ver, como ya sabían la teoría del movimiento angular uniforme, si la Tierra se estuviera moviendo y como sabían el radio de la Tierra, si estuviera rotando, por ejemplo, la velocidad lineal que corresponde a 6.300 kilómetros de radio equivaldría a unos vientos en torno al Ecuador de más de 1.600 kilómetros por hora. O sea, no observamos nada de esto. Entonces, ni si se estuviera moviendo así, si yo tirara un proyectil en la dirección contraria al movimiento, vería que llega menos lejos que si lo tiro en la otra dirección. Entonces decía, es absurdo, no se observa nada de esto. Claro, ¿qué conceptos le faltaba? El concepto de la inercia, que eso es un concepto muy posterior, no lo tenían, pero sí que lo habían discutido. También había habido propuestas. Aristarco de Samos fue el primero en proponer un modelo heliocéntrico y le tacharon de, en fin, que no le hicieron caso. Eso es lo que pasó con la influencia de Aristóteles. Llegó la influencia hasta que se empieza a cuestionar el saber recibido hasta el siglo XV con el surgimiento del Renacimiento. Hasta entonces se transmitía a pies juntillas lo que te habían dicho que habían estudiado los griegos. ¿A qué te refieres? ¿Cómo a que no? Sí, claro. No, por eso digo que era consistente con lo que ellos observaban. Decía, fijaros el avance de pasar a tener unos almanaques y unos calendarios donde tenían registrado todo eso, a poder decir, y yo mañana te digo dónde va a estar tal planeta. Es un cambio sustancial. Y además con un modelo mecánico. Es decir, yo me hago mis cuentas y te puedo decir en todo momento dónde va a estar cada planeta. Funcionaba, para que os hagáis una idea, con las técnicas de observación a ojo desnudo era prácticamente perfecta la teoría. Solamente cuando se empiezan a hacer instrumentos observacionales muy mejorados, que el primero que los hace es Tycho Brahe en el finales del siglo XVI. Básicamente, si tú lo estudias las posiciones de los planetas con un astrolabio, no lo notas. Ahora, Tycho Brahe se hizo unos círculos para observar a ojo desnudo que tenían más de 10 metros de diámetro. Con eso, claro, ya empezó a ver que había desviaciones. La primera observación que se empieza a ver que no coincide exactamente es por el círculo de astrónomos vieneses, donde empiezan a haber ciertas discrepancias en la predicción de eclipses. Pero vamos, tampoco cosas exageradas. Según el Almagesto tiene que ser a tal hora y ha sido media hora antes. Bueno, vale. Teniendo en cuenta la cantidad de efectos que había habido, pues Regiomontano y Feuerbach son los dos primeros que empiezan a hacer una, digamos, una crítica de lo que habían recibido, debido a que tenían el interés observacional. Pensad que en el siglo XV, por ejemplo, hasta el siglo XV prácticamente nadie hacía observaciones. Muy esporádicamente, cuando se elaboran las tablas alfonsíes en la última parte del siglo XIII en Toledo, el rey comisiona a dos astrónomos específicamente durante 14 años para que hagan esas observaciones, porque nadie las había vuelto a repetir en siglos. O sea, se observaba muy esporádicamente, ¿vale? Y para lo que era ojo desnudo funcionaba muy bien. No. Ese es otra mitología que alguien en algún momento, no se sabe muy bien cómo pasó esto al acervo cultural, que decía que la teoría de Ptolomeo había muerto porque tenían que ir añadiendo epiciclos de epiciclos de epiciclos. No es verdad. Cada planeta tenía los epiciclos que hemos dicho. Uno por planeta.
En la teoría que sí había más, y quizás de ahí puede venir el malentendido, es en la teoría heliocéntrica de Copérnico. Ahí tuvo que añadir más, creo que eran 34 epiciclos, si no recuerdo mal, los que tenía que poner. Una cosa que no he dicho, porque es muy técnica, en realidad, fijaros, estamos componiendo dos movimientos angulares, ¿no? Esa es la idea. ¿En qué otra parte de las matemáticas veis composición de distintos momentos angulares, por así decirlo? Si hacéis un desarrollo en serie de Fourier, ¿de acuerdo? Y lo expresáis en parte real, ¿qué te queda? Coseno de omega t, bueno, son los múltiplos de una frecuencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay un tipo de análisis parecido para las trayectorias cuasi periódicas, que es que en vez de coger múltiplos de una frecuencia armónica fundamental, puedes coger distintas frecuencias no conmensurables, ¿de acuerdo? De hecho, no lo he dicho aquí, pero las frecuencias de rotación, por muy que fueran movimientos circulares uniformes, no eran conmensurables. Y de hecho esa es la gracia que tiene, que con esa aproximación, no como el análisis de Fourier, pero sí un tipo de análisis parecido, se puede llegar a demostrar resultados de aproximación. Y básicamente lo que había hecho Ptolomeo, sin saberlo, es una aproximación a primer orden, construye dos movimientos circulares uniformes, más el desplazamiento del ecuante. ¿Alguna cosa de estas? Sí, tenemos versiones del Almagesto que las podéis consultar y están digitalizadas además. O sea, pero hay que saber mucho latín, vamos. O llevaros el diccionario, al menos, ¿vale? Sí que tenemos. A ver, no he querido decir nada, pero aquí creo que más o menos todos lo sabréis, que la tradición en astronomía en Salamanca en el siglo XV fue muy importante y de hecho en la biblioteca, después de los libros de retórica y poética, los libros más abundantes son los de astronomía. Entonces, eso es porque se fundó una cátedra en 1460 al menos de astrología. Ten en cuenta que la primera cátedra que hubo en Europa de astronomía se había fundado a comienzos del siglo XV en Polonia. Y aquí el primer catedrático de astronomía que tuvimos, que se llamaba Polonio, parece que vino de Cracovia. O sea, que teníamos, digamos, la gente más avanzada en su momento y, bueno, nos dejaron un buen legado de libros. Que no todos están aquí porque probablemente no lo sabréis, pero una gran cantidad de los libros de la Universidad de Salamanca acabaron en la Biblioteca Nacional. Y en el año 54, cuando se conmemoró el centenario de la concesión de la Carta Magna por Alfonso X el Sabio, se consiguió, el rector de entonces, Esperave, consiguió que para la celebración del centenario que volvieran una cierta cantidad de libros. Pero hay algunos que todavía están en la Biblioteca Nacional en Madrid. O sea que sí, bueno, tenemos bastantes cosas. No solo de esta época, sino producción propia, que aquí hubo catedráticos muy importantes de astronomía. Claro, es cuando decía. Claro. Eso, Antonio, es exactamente cuando te digo esto, lo de la aproximación. Sí. No, pero esa aproximación de las trayectorias cuasi periódicas es precisamente. Son modelos muy sencillos, pero que tienen ya incorporados dentro de ellos la no conmensurabilidad de las frecuencias, hace, por ejemplo, que las trayectorias sean densas, con lo cual básicamente te dice que puedes simular cualquier estado del sistema, es accesible por. En fin, bueno. Que aunque se
iniciaran en esto de modo ingenuo, sin embargo había razones muy potentes de matemáticas detrás que explican por qué a posteriori, claro, y muchos siglos después, por qué eso iba a funcionar.